¿Qué ocurre cuando el deber se vuelve más fuerte que el deseo? La virtud se convierte en máscara. La represión del deseo se disfraza de servicio. Hoy hablaremos de Pantaleón, un hombre ejemplar hasta que su propia virtud comienza a traicionarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a continuar hablando de Dramatis Personae de Claudio Naranjo, el análisis de Pantaleón y las visitadoras, que toma como ejemplo al protagonista Pantaleón, que es considerado, según Claudio Naranjo, un eneatipo 1 conservación. Cuando inicia la película se nos presenta a este militar Pantaleón como un hombre recto, disciplinado, meticuloso y que ha sido ascendido y colocado en esta misión secreta por su extrema competencia. Y en muy poco tiempo se da cuenta de que la milicia, los militares, están teniendo un problema en el Amazonas. Esta ola de violaciones que azota nuestro territorio, aterrando y mancillando el honor de nuestras bellas mujeres, tiene un culpable. Los violadores son soldados de nuestro ejército. Sí, señoras y señores, nuestros propios soldados. Para acabar con este problema, Pantaleón ha sido asignado a una misión, gestionar una iniciativa que se llama Las Visitadoras. O sea, no les dan el nombre de prostitutas, sino que son visitadoras. Para guarniciones, puestos de frontera y afines, con el fin de atender las necesidades naturales, etcétera, etcétera. Disculpe, mi general, ¿qué quiere decir eso de visitadoras? ¿Quiere decir...? Putas. Sí, putas. El general Collazos y sus estrategas de Lima han tenido la genial idea de proporcionar mujeres a las tropas, trasladándolas de un campamento a otro para que los soldados forniquen. Pero ¿cómo es que Pantaleón, siendo un hombre tan correcto, tan digno, acepta esta misión? General, pero creo que no me siento capaz de cumplir esa misión. Le ruego que reconsideren... Ya es tarde para eso, Pantoja. Es una orden. Y las órdenes se cumplen, se cumplen. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Aquí empezamos a encontrarnos con características que nos revelan la pasión del eneatipo 1, conservación. Siendo el instinto de la conservación, entonces la pasión del eneatipo 1, que es el perfeccionismo, no es hacia afuera, sino que es un perfeccionismo hacia adentro. Eso hace que él desarrolle un narcisismo muy particular. El narcisismo del eneatipo 1, conservación, no sea el de quiero brillar, quiero que me noten, sino el de yo soy correcto, yo no fallo. Es una cuestión de autoimagen, de identificarse en exceso con la virtud, esa versión del yo virtuoso. Este narcisismo hacia adentro, lo que desarrolla en el eneatipo 1, conservación, es la pasión de la preocupación, esa pasión por autoperfeccionarse, por impresionar al resto como muy virtuoso y también de esconder el propio deseo que puede causar vergüenza frente a las reglas de la sociedad. Es muy similar a lo que dice Freud, la formación reactiva. Vamos a ver cómo constantemente a lo largo de la película el Pantaleón reprime la ira. No solo la reprime, sino que la desconoce completamente. Se identifica tanto con esa característica tan virtuosa que él ve de él mismo, que Claudio Naranjo dice que su animal, específicamente del eneatipo 1, conservación, sería no el del toro, sino el de una vaca bondadosa, llegando a ser muy amables, amistosos, bien intencionados, siendo que se atacan a sí mismos con sus exigencias. Quiero leer un poquito este trecho, nos va a dar una buena visión para que podamos entender mejor a este personaje. Representa una caricatura de este tipo de personalidad, el famoso gramático que pretende darle una lección al ignorante botero que lo transporta, después de observar que su lenguaje pone de manifiesto su imperfecta cultura. Cuando el pasajero le pregunta a Nasruddin si ha estudiado gramática y este, en su rol de botero, le responde que no, el despectivo gramático declara que Nasruddin ha perdido la mitad de su vida. Es Nasruddin quien le dirige al gramático la pregunta, mucho más simple, aunque también más importante, de si aprendió a nadar, y cuando el gramático le responde que no, le dice entonces que ha perdido toda su vida, pues el bote se está hundiendo. Es cómica cuando no irritante la preocupación del gramático por el lenguaje y por el excesivo respeto hacia las personas cultas que esto implica.
y también por la excesiva pedantería. También nos habla como referencia del enatipo 1 conservación a una importante personalidad del Reino Unido que se llama Samuel Johnson, y es quien confecciona el primer diccionario. O sea, él compila todas las palabras, las estructura y todavía hace una especie de relación entre esas palabras y su uso en la literatura de ese momento. Como se habla del doctor Samuel Johnson, entonces él dice que ese doctor, ese prefijo antes del nombre, indica una respetabilidad. El hecho de que él haya sistematizado todo el diccionario ejerce una función grande de sistematización. Son bastante sistemáticos. También habla mucho del desinterés. En algún momento, luego de él buscar ayuda para crear este proyecto de su diccionario, inicialmente no tuvo mucho éxito. Sin embargo, cuando ya publicó el libro, algunos mecenas quisieron patrocinarlo y él no aceptó. O sea, para él era mucho más importante validar su trabajo de manera autorreferencial que recibir cualquier tipo de dinero de cualquier persona. Entonces eso muestra mucho del desinterés. O sea, es una visión autorreferencial, una autoimagen. Yo soy correcto, ¿no? O sea, lo que busca el narcisismo en él busca otra cosa. Y de la autoridad él habla de una cierta dinámica. A lo largo del capítulo del enatipo 1 conservación, él da algunos ejemplos. Por ejemplo, Malvolio de Shakespeare, de Noche de Reyes. Le parece que es el mayordomo de la condesa Olivia y se siente en general que es muy adecuado y muy competente él en el trabajo que hace y que tiene mucho que ver con su personalidad. Respeta muchísimo esa autoridad, ¿no? Entonces, Claudio Naranjo dice que hasta cierto punto ese exceso de subordinación a la autoridad tiene que ver con una falta de criterio y que con el tiempo, cuando el enatipo 1 conservación se desarrolla y adquiere ese propio sentido de autoridad, entonces pasa del lado opuesto de ser muy subordinado y respetar a su autoridad a tener un exceso de autoridad, ¿no? Entonces, estas son las 4 características que describen al enatipo 1. Ahora, con estas características claras, volvamos a la fábula, a la historia. Luego de la escena de la presentación de Pantaleón en la película, él rápidamente va entendiendo que lo que tiene que montar es un burdel prácticamente y deja clara su posición moral frente a aquello y va a cumplir con su misión. Él va a hablar con la dueña del prostíbulo y se le nota muy incómodo, o sea, como que vean, que sepan que esto es un deber, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo esto porque a mí me gusta, esto es inmoral, pero es mi deber. Entonces, hay esa separación y esa interrupción o esa desconexión, esa represión del deseo, porque está en un burdel con mujeres. Pero no, yo soy muy moral para esto, yo soy un militar, yo estoy simplemente siguiendo órdenes y lo voy a hacer de la manera más eficiente y más efectiva posible. No solo eso, él implementa una lógica de rendimientos en los militares, o sea, las relaciones sexuales tienen un tiempo de duración, hay tablas, estadísticas, reportes de cuánto tiempo dura cada coito, en fin. A través de esa neurosis se expresa su sobrecontrol. Tengo que ser eficiente, sin fisuras y no sentir nada, ¿no? Porque además está eso, ¿no? Mi compromiso no solamente con el ejército, sino conmigo mismo de ser moral y recto, ¿no? Y de hecho el cuerpo, ahora que tomo esa postura, el cuerpo de él es un poco así en la primera parte, de hecho, de la película, ¿no? Él está así como rígido, como que soy un militar. Eso dura muy poco, como hasta un poco antes de la mitad de la película, tal vez, cuando aparece Angie Cepeda, maravillosa, la colombiana en la novela, que es la versión opuesta de Pantaleón. Es una mujer libre, afectiva, seductora, muy conectada con su cuerpo, con lo sensorial. Y aquí es donde esa rigidez de Pantaleón, que tiene su esposa en casa reclamándole que tal vez no le da atención algunas veces, que tal vez no le cuenta muy bien lo que está pasando, ella empieza a sospechar que algo sucede en el trabajo de su esposo con esa misión. Y claro, es que la colombiana tiene a Pantaleón, le quitó toda la rigidez, por lo menos, bueno. Y aquí entra el tema central de la formación reactiva de Freud. Ya hablamos un poco de la formación reactiva en otro video justamente del enatipo 1, vayan a verlo por favor. Y es lo que más reprimo, o sea, ese deseo, esa conexión con lo erótico, con el burdel, con lo inmoral, lo socialmente inaceptable. Todo eso que reprime, él lo desconoce porque está en la represión, en la sombra. Todo eso termina gobernándolo desde el inconsciente. Cuando él empieza a entrar en contacto con la colombiana, tú ves cómo su cuerpo empieza a relajarse,
esa rigidez, esa postura toda dura que carga. Y es interesante la excusa, el argumento que le da la colombiana para que estén juntos. Le dicen, mira, aquí tú eres el que trae la mercancía y yo creo que tú deberías probarla para probarla, ¿no? Y él cae en eso. Él dice como, bueno, sí, o sea, la lógica que se crea para acceder al deseo reprimido, ¿no? O sea, pero siempre identificándose con la parte más virtuosa de él. O sea, es una locura. O sea, es una ambigüedad, una contradicción muy grande. El proyecto va aparentemente viento en popa, empiezan a traer a muchas otras mujeres, otras visitadoras, porque también hay estos eufemismos, ¿no? Y los eufemismos que se usan, no se utiliza la palabra puta, prostituta, por ejemplo, son visitadoras, ¿no? No es un polvo, un coito, sino prestaciones. No son los clientes, sino los usuarios. Y todo este esquema súper oscuro del gobierno viene con estos términos y con PowerPoint y con Power BI y con análisis de datos y Python. O sea, es un plan muy estratégico con muchas estadísticas y muchos gráficos. El plan empieza a ir tan bien y es tan exitoso y hay tantas visitadoras ahora y se ha tranquilizado tanto las violaciones en la localidad contra las mujeres de la localidad, que entonces esto empieza a crear una sensación de envidia en los hombres que están alrededor. O sea, el problema ya no son las mujeres que fueron violadas y que eran violadas, sino el problema ahora es por los hombres. ¿Por qué estos militares tienen acceso a esas prostitutas y yo no? Entonces eso es inmoral, eso hay que detenerlo, ¿no? O sea, es el mismo conflicto, ¿no? O sea, eso es inmoral, pero yo lo quiero. Eso está mal hecho, pero yo lo deseo. Solo que no lo digo, yo simplemente expreso que estoy contra eso. Y tal cual, ahí está la voz de la radio que representará la voz de la multitud, del pensamiento común, lo que se escucha en el mainstream, digamos, de esa localidad. Esta situación va escalando de una manera terrible, rápida, hasta que la policía tiene que intervenir y en eso, pues, Pantaleón pasa por una situación muy difícil, que es la muerte de la colombiana. O sea, ella es víctima en ese enfrentamiento y muere. Pantaleón, completamente enamorado de esa mujer, y durante la sepultura de la colombiana, él se pone su uniforme del ejército, lo que le estaba prohibido, pues esto era una misión anónima, y dándole sepultura. Y continúa con los procedimientos que son comunes en los rituales fúnebres militares y todavía indica que ella murió prestando un servicio que era notable a la patria, lo que bueno, es un punto de vista bastante válido, ¿no? Y él en su dolor necesita reconocer, ¿no? Validarla. Cuando el general se entera de ello, no cabe duda de que lo quiere castigar por haber violado el secreto militar, la misión. Y aquí viene una parte increíble que a mí me parece hasta más interesante leérselas por lo que captura. Cuando el general sabe de ello, le habla de destituirlo. Pero Pantoja le cuenta, e indirectamente nos cuenta a todos, que nada podría ser tan terrible para él como una destitución. Porque es una persona que no sabe mandarse a sí misma y solo sabe ser parte de la jerarquía militar. Yo necesito tener jefes. Si no tuviera, no sabría qué hacer. Se le concede pues el privilegio de una conmutación de su expulsión del ejército por una misión anónima en un lugar muy lejano donde debe ahora dedicarse a la alfabetización, y cuando termina el filme lo vemos con su mujer y su niño pequeñito trabajando entusiásticamente en este proyecto, con gran paciencia en la atención de niños, jóvenes y el análisis de nuevas estadísticas, o sea, súper estructural, una mente metódica, como habíamos dicho. Lo vemos una vez más en su rol perfeccionista de cumplir con gran esfuerzo lo que le han encomendado, poniendo su pasión por el trabajo por encima de la vida familiar y de sus comodidades, como ya lo había hecho a lo largo de la película. O sea, él no tenía nada que ver con esa mujer que él tiene, él se iba con la colombiana y la mujer de él, que es lo mismo que está pasando acá. Ahora son los niños en vez de la mujer. Poniendo su pasión por el trabajo por encima de la vida familiar y de sus comodidades. Ya la colombiana le había reprochado que no se permitía nunca el descanso
y ello hasta el día de su propia muerte. Y es este tema, la primacía del deber sobre el placer, el que más quiere mostrarnos Vargas Llosa a través de esta escena final. Sentimos los espectadores, sin embargo, que ha tenido lugar en él una transformación sutil desde los días de su amor y de su duelo, pues en esta última escena se lo ve contemplar la llama del encendedor que le ha dejado la colombiana. Con recogimiento, su mujer le dice: ¿qué mal vicio te ha dejado este trabajo tuyo en la selva ahora que fumas? Y él sabe muy bien guardarse su intimidad cuando le responde: es por el frío. Ya no es uno que reclama de todo lo indebido en nombre de un reglamento, sino que se ha vuelto un poquito menos virtuoso. Me pareció muy chévere, a pesar como de ser una caricatura, ¿no?, en su rigidez, en la manera en que lo lleva todo. Me parece un gran ejemplo, un gran ejemplo de lo que, para ver las características en acción de un enatipo 1 conservación, y además que cine latino, ¿no, muchachos? Tenemos que ver cine latino. Después de la muerte de la colombiana, aquí hay como una caída simbólica de todo lo que él representa. Primero se pone el uniforme por última vez, luego que le habían dicho que no lo hiciera. Da ese discurso lleno de dignidad, pero él está completamente roto por dentro y es expulsado del ejército. O sea que es un impacto tan grande y un golpe tan grande de la vida, que ya el virtuoso es difícil continuar cargando con esa máscara del virtuosismo, ¿no? Entonces la persona se hace un poco menos virtuosa, se hace más humana, la máscara se le cae. Se da cuenta de que él ha sacrificado su subjetividad, no la expresa, o sea, siempre estaba su personalidad, su valor, lo confundía mucho con la obediencia. Cuando lo destituyen de ahí, él dice: por favor, no me quiten esto, que yo no sé qué más hacer sino obedecer y estar en una jerarquía militar. O sea, el tipo no sabe qué hacer con su vida. Pantaleón Pantoja no es un villano. Tampoco es un héroe, es más bien como el deber encarnado, cuando ese deber y ese virtuosismo se lleva, esa identificación se lleva al extremo. El hombre que nunca falla, la virtud férrea, y esto no le permite preguntarse a él: ¿quién soy yo fuera de este rol? También vemos que él estaba tan identificado con su función, con inclusive el sexo con la mujer era súper rígido, ¿no? Hasta que llega la colombiana, lo enamora, y esto hace que su deseo, que él desconoce su deseo, lo tiene completamente, él no sabe cuál es su deseo, lo esconde, lo reprime, dice: esto no es mío, se enamora sin saberlo y entonces se vuelve como torpe, como no sabe qué hacer, porque está fuera de este lugar, ¿no?, del militar que recibe órdenes, que no tiene dudas, no tiene que tener dudas, no tiene que pensar, solo tiene que ejecutar, ¿no? Entonces ese es un poco el problema del enatipo 1 conservación aquí. Finalmente vemos que cuando él toma su deseo, se apropia de ese deseo, el sistema lo castiga. Pero él también se castiga internamente, ¿no? O sea, él castiga esa... Es como que si de alguna manera no pudiera tolerar su propia humanidad, ¿no? Pero se le cae la máscara, o sea, es imposible cargar esa máscara por tanto tiempo. Entonces, por más que eso le cause una herida a lo que él cree que es su identidad, en realidad se ha vuelto un poco más humano. Al final ha pasado un tiempo, vemos que él está muy dedicado a los niños, con sus estadísticas, pero ya no está uniformado, ya no está ordenado, es simple un ser humano que engañó, que fue infiel, que pasó por eso, una persona normal. Eso es mucho más cerca a un humano normal que esa máscara rígida donde vives reprimido ahí toda la vida, ocultando lo que siente. Y digamos que esa confrontación con su ego le trae esa tensión entre el deber y el deseo, le da una grieta a esa imagen de autoperfección, o sea, se vuelve más humano, se da cuenta de que no es perfecto. Y la justificación y el autoengaño. Cada vez que él entra en una situación que no es apropiada, él entra en un bucle de justificaciones que no tienen fin. Por el bien del servicio, para comprender mejor la dinámica. Y este autoengaño que era crucial ya es más evidente para él, ¿no?, el continuar autoengañándose. Y bueno, resumiendo, el enatipo 1 se encuentra en estas situaciones, ¿no?, en un sistema de valores fuerte y rígidos, pero se envuelve en una situación militar
moralmente muy dudosa, pero institucionalmente válida. Este ambiente, como está haciendo cosas inmorales contra su propia autoimagen, lo obliga a confrontar lo reprimido. Y eso lo lleva a la pérdida progresiva del control y de su deseo, ya no lo puede reprimir más. Al final las prostitutas son como el espejo de Pantaleón. Es como que si las prostitutas fueran estos animales que van a calmar la sed de los hombres, ¿no? Son tratadas como objetos de uso. Pantaleón intenta elevar esa estructura, poner reglas, sistematizar. Con eso las dignifica un poco, las blanquea, ¿no? Por eso en realidad una manera de imponer su propio narcisismo moral. Las decora, hace todo esto, las estadísticas, tal, para esconder lo que realmente le incomoda. Porque él no tolera que el sistema que él lidera sea inmoral, sea sucio, vulgar. Al final cierran el proyecto, echan a Pantaleón, echan a las visitadoras. O sea que el sistema primero goza de esa estructura y luego castiga al ejecutor y desecha a las víctimas. El gobierno latino. Un gobierno latinoamericano. Esto es muy lacaniano, ¿no? Como en nombre del padre prohíbe lo que él mismo autorizó. O sea, espero que... Estaba editando el video y siento que hace falta una introducción, una explicación del concepto de nombre del padre en Lacan. El hombre, el padre biológico o el hombre, la figura paterna, muchas veces representa el padre en el inconsciente, pero no por ser hombre, no por ser el papá biológico, no por ser un varón, sino porque ocupa un lugar simbólico el hombre, de la ley. ¿Por qué el hombre? ¿Por qué la figura masculina? ¿Por qué el varón? Porque clásicamente el complejo de Édipo está vinculado a este hombre que interviene en la relación entre la mamá y el niño, y esta figura masculina, que en este caso es el papá, le dice, mira, no, esto no se puede hacer. Esa figura, ese padre simbólico, prohíbe ese goce total de la mamá, porque el niño desea a la madre. Ella es su mundo, el cuerpo lo nutre, depende de ella. Cuando esta figura paterna, simbólica, prohíbe ese goce total de la relación con la madre, empuja al niño hacia el lenguaje, hacia la norma, hacia la cultura, hacia el tabú. Es un lugar de límite, de prohibición, se le llama la ley. Se le llama el nombre del Padre. No es un hombre de carne y hueso, es un nombre, un significante que al mismo tiempo en que autoriza, también prohíbe, da mucho límite. Porque quiere decir que se puede desear, pero no demasiado. Hay unos límites que contienen el deseo. ¿Qué tiene eso que ver con nuestra película? Que en Pantaleón y las visitadoras el nombre del padre es representado por el ejército. Da a Pantaleón una misión completamente absurda y le autoriza el goce bajo una estructura moral. Y esta estructura moral es una excusa que cae al final de la película. Cuando este deseo se desborda después de lo que pasa, después de lo que sucede en el entierro, y honra a la colombiana con los ritos fúnebres de los militares, el mismo padre simbólico se borra y lo castiga. Y eso es un poco como una trampa, porque la ley que prohíbe es también la ley que goza. Y la persona queda dividida entre la ley y el deseo. ¿Quién está en esa situación? Pantaleón. Como que si le dijera, tú hiciste esto, esta es tu responsabilidad. No fue lo que yo te mandé, fue el deseo, fue tu deseo. Y le castiga el deseo. Pero eso es una trampa, un engaño estructural, porque fue el deseo de la ley lo que lo puso ahí. Bueno, luego de ver esta película y entender el eneatipo 1, conservación, podemos preguntarnos, ¿qué parte de nosotros vive con ese uniforme, en esa formalidad virtuosa? ¿Qué pasa si yo dejo eso, dejo de preocuparme por la virtud, por ser bueno, y empiezo a ser yo? Empiezo a ser verdadero. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Reconoces en este tipo de carácter? ¿Te parece que eres un eneatipo 1? ¿Te exiges tanto que te olvidas de ti? Los leo, por favor, déjenme comentarios. Si les gusta el contenido, si lo están disfrutando, por favor, dale like, inscríbete al canal. Y este mes todavía venimos próximamente con el eneagrama sexual, eneatipo 1 sexual el próximo. Espero que les haya gustado este video, ya entramos en materia, ¿no? Más substanciosa. Los espero. Chao.